Buenas tardes, hermanos. Dios bendiga a todos y damos gracias que Él nos permite, por su Espíritu Santo, congregarnos, juntarnos, porque Él es el que hace posible o hizo posible el entendimiento a nosotros, ¿no? Sin entendimiento no se puede hacer nada, ¿no? Y yo estuve hablando unos domingos atrás de una palabra que el Señor les decía a los judíos, a los fariseos, a los saduceos, allí en Mateo capítulo 5, versículo 20. Dice así la palabra: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿No? Ellos tenían una manera de vivir de acuerdo a la ley, y le parecía, según el Señor, que no era esa la justicia, sino que tenían que ir a más, tenían que dejar esas obras, esas rivalidades, esas enemistades que tenían, porque el maestro de ellos, que fue Moisés, les había dado la ley y les había dado los mandamientos. Y el Señor les decía en sus enseñanzas: que Dios era uno solo, que tenían que amar al prójimo como a sí mismo. Y ellos no cumplían el mandamiento por esa rivalidad, por esa manera que tenían. Entonces, en estas palabras, el Señor les dice que la justicia tenía que ser mayor, tenían que cambiar esa manera de vivir y salir de las divisiones, de las disensiones, de todo lo que separaba a los judíos en aquel entonces. De ahí que se hizo por los discípulos, después que el Señor se fue al cielo, la gran unidad o hermandad en Israel. Pero a nosotros nos quedó esa base, nos quedó esa enseñanza después de 2000 años, la misma interrogante en cuanto a la justicia de Dios. El Señor anunció en varias partes de la Escritura, pero muy particularmente donde está la profecía en el Salmo 22, al final, que vendría una posteridad de Jehová
una generación de Jehová y que anunciaría su justicia que Él hizo. Lo que hizo el Señor Jesucristo para que nosotros no estemos como rivales, como enemigos. Entonces, eso es justamente el Evangelio del Reino, el que se cumple, no el que pasó, el que ya es historia, que ya lo saben todas las religiones debajo del cielo, saben y conocen que Cristo vino, que murió, que resucitó, que fue al cielo y que lo esperan. No, el Evangelio que se cumple, o el Evangelio del Reino, es este que lleva a Pueblo Santo. Enseñarle a la humanidad que el Señor prometió que se oiría su voz, que su Evangelio iba a ser predicado por testimonio nuevamente. O sea, un cumplimiento. Y ese cumplimiento es justamente el pueblo santo. Yo tengo otra escritura acá para corroborar las palabras, porque no es lo mismo que uno hable y quede en el aire la escritura o lo que uno habla. En Romanos 9, 28. Porque palabra consumadora y abreviadora en justicia, porque palabra abreviada hará el Señor sobre la tierra. ¿No? Habla de un cumplimiento a futuro. Una palabra, dice, consumadora. ¿Qué significa consumadora? Que termina, se termina el tiempo. Con una palabra consumadora y abreviadora, porque es un corto tiempo, dice en justicia. ¿No? La gente tiene que escuchar, tiene que oír y tiene que ir a la Escritura a ver si esto que está hablando Pueblo Santo, que se está predicando, está escrito o no está escrito. ¿No? Esta palabra que dice aquí en los Romanos, que leí recién, que corresponde a nosotros justamente. Y también tenemos, que lo voy a leer, lo cité recién, la profecía del Salmo 22, al final, donde dice, y está escrito, la posteridad. Salmo 22, 30 y 31. La posteridad le servirá. Será ella contada por una generación de Jehová. Vendrán y anunciarán al pueblo que naciere
su justicia que Él hizo, ¿no? Ahí está todo. La posteridad, un hijo de Dios o hijo de Dios, porque habla de una generación. Por una generación de Jehová vendrán y anunciarán, ¿no? O sea que habla a futuro, no del pasado, sino que a futuro. Iban a venir e iban a anunciar lo que Dios iba a hacer o estaba haciendo, en este caso del pueblo santo y de la justicia, ¿no? ¿Qué es esta justicia? No es otra cosa que lo que hizo el Señor Jesucristo, que murió en la cruz, que derramó su sangre por todos, que Él igualó a la humanidad de aquel entonces, que rivalizaba el uno con el otro, y volvió la humanidad al mismo estado. Hoy rivalizamos. Hoy la gente está el uno contra el otro. Grandes religiones, grandes capitales, compitiendo con las cosas de Dios. Entonces Dios se reserva esta enseñanza para el último tiempo, que es esta, que estamos viviendo, esta generación, ¿no? Y otro texto para confirmar de la enseñanza de justicia por el profeta Daniel. Dice, y los entendidos entenderán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan a justicia la multitud como las estrellas a perpetua eternidad, ¿no? Daniel 12:3. Pueden leer todo el capítulo, que pertenece a Pueblo Santo, pero habla justamente de entendidos que resplandecerán. O sea, al entender la palabra de Dios, por esta enseñanza que es luz, ¿no? Dice, y los que enseñan a justicia la multitud. O sea que iba a haber maestros, predicadores, ¿no? Que anunciarían esta justicia, este evangelio. El evangelio que es buena nueva, ¿no? Es un acontecimiento nuevo. No el evangelio que ya se cumplió en Israel, que ya es historia y que todo el mundo lo sabe, ¿no? Ahora tenemos un cumplimiento nuevo, un evangelio como Él lo prometió allí en San Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino a todos los gentiles. Fíjense que no dice a todos los judíos. Habla de un evangelio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Hay una cantidad de señales que enumera allí el capítulo 24 de San Mateo, ¿no? Guerras, rumores de guerra, terremotos, hambres, una cantidad de cosas. Y en ese fin del tiempo está esta palabra de amor y de verdad, ¿no? Que nos corresponde
a nosotros por la gracia de Dios. Él lo ha hecho posible que entendamos primeramente, como dije al principio, sin entendimiento no podemos dar un paso adelante. Hay que subir la escala y estar firme en lo que estamos entendiendo, que Dios nos va a confirmar, va a corroborar con nosotros con su Espíritu Santo y ayudará a los predicadores que enseñarán esta justicia, como dice Daniel, ¿no? Una enseñanza que es por gente que será a perpetua eternidad. Tienen promesa los predicadores de esta enseñanza, de este cumplimiento. Espero que Dios los ayude a todos y nos ayude para ser más excelente y que Él nos dé entendimiento. Porque el entendimiento es por añadidura, ¿no? Dios no nos quita, nos agrega. A lo que ya entendíamos, nos agrega o nos corrige. Si estábamos mal, nos corrige. Que Dios bendiga esta palabra y bueno, que Él haga en nosotros la obra, en los hermanos. Es una lástima que mucha gente ha pasado por Pueblo Santo, mucha gente que ha entendido la palabra como es y han vuelto atrás, ¿no? Pero no solo ahora ha pasado esto, en el tiempo del Señor Jesucristo también. En cierta oportunidad el Señor le dijo a sus discípulos, cuando vio que se iba mucha gente, les pregunta, ¿queréis iros vosotros también? Y Pedro respondiendo dice, ¿a quién iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna, ¿no? Esa tiene que ser nuestra fe, nuestra esperanza, basada en lo que Dios ha puesto en nosotros, en su palabra, en nuestro corazón, en lo que hemos entendido, ¿no? Que no es así, no es por hombre, sino por el Espíritu Santo. Amén. Dios bendiga.